¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a este Gabinete de Seguridad. Como alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo levantó la voz contra el crimen organizado, denunció al propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por no hacer nada ante la situación de violencia que azota la entidad y en repetidas ocasiones pidió el apoyo del gobierno federal para reforzar la seguridad. A pesar de temer por su vida, él no se cayó. En plena celebración de Día de Muertos, Manzo fue asesinado. Lo mataron en la plaza principal del municipio durante el tradicional Festival de la Vela. A principios de octubre, Manzo hacía uso de sus redes sociales para lamentar que las más de los 200 elementos de la Guardia Nacional que habían llegado al municipio y habían logrado buenos resultados, que fueron retirados, con lo que los dejaban una vez más en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado. Es un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que no los dejaran solos en su lucha contra la delincuencia. Respecto a las investigaciones, fuentes federales informaron que ya habían identificado al posible asesino. Se trataría de Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, uno de los operadores de los hermanos Roldán Álvarez, grupo que trabaja al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Eduardo Pérez Albores nos tiene la crónica del asesinato de Manzo. Este fin de semana fue asesinado Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, durante la celebración del Festival de las Velas en el centro histórico del municipio. El crimen ocurrió la noche del sábado, cuando el alcalde había terminado su presentación en el evento. Rodeado de una multitud, un sujeto le disparó 7 veces. En las elecciones de 2024, Manzo ganó la presidencia de Uruapan, siendo el primer candidato independiente en obtener el cargo en dicho municipio. Manzo, desde que asumió el cargo, se caracterizó por su lucha frontal en contra de las organizaciones criminales y en contra del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de Morena. La peor organización que está operando en Michoacán se llama la Guardia Civil y se llama el gobierno del estado. Yo he denunciado directamente al gobernador. El gobernador no me quiere, y no me quiere porque no me puede dominar. No me quiere porque no simpatizo con sus políticas corruptas y nefastas que ha cobrado la vida de muchísima gente en Michoacán, de muchos líderes sociales. Es un sinvergüenza y un cínico y no le tengo miedo. Nosotros vamos a defender a Uruapan si es necesario con la vida. En los últimos meses había publicado videos en los que decía temer por su vida y solicitaba apoyo al gobierno federal para atender la situación de su municipio. No queremos ser un alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística. No queremos más policías asesinados que se encuentran en la estadística. Le pido que urgentemente usted haga presencia en Uruapan, sepa las situaciones complicadas que vivimos en Michoacán y que se requiere que ustedes tomen la responsabilidad que tienen para atender este tipo en delitos federales, en este tipo de bandas delictivas del crimen organizado que cometen ilícitos, cometen amedrentaciones, homicidios con armas de uso exclusivo del ejército. El domingo, durante el velorio de Manzo, se hizo presente el gobernador Ramírez Bedoya, quien fue recibido y despedido entre insultos y abucheos de los pobladores. En el lugar, el agresor perdió la vida y fue neutralizado por elementos de seguridad que resguardaban la zona. Se aseguró un arma corta calibre 9 milímetros, así como los 7 casquillos percutidos que corresponden al arma de fuego. En este ataque también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro. Los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. El secretario detalló que el asesinato ocurrió pese a que el alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional, además de policías municipales. Quiero subrayar que Carlos Manzo, desde el mes de diciembre del 2024, contaba con protección asignada y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. Su seguridad inmediata era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza.
y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del presidente municipal, además de 2 vehículos oficiales para su resguardo. Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, un grupo de manifestantes encapuchados irrumpieron de forma violenta en el Palacio de Gobierno de Michoacán, donde causaron destrozos. Elementos de la policía estatal arrojaron gas lacrimógeno contra los manifestantes para tratar de controlar la situación. Las autoridades afirmaron que no habrá impunidad y que se llegarán hasta las últimas consecuencias para que este acto sea esclarecido y todos los responsables sean detenidos. Para el Financiero Televisión, Eduardo Pérez Albores. Ahora, el crimen organizado no hace diferencias. Alcaldes de todos los partidos políticos han sido blanco de estas organizaciones criminales. Alberto García Zarubi nos tiene un recuento de las autoridades municipales asesinadas. Durante los 7 años que ha gobernado la Cuarta Transformación en México, 33 alcaldes electos y en funciones han sido asesinados presuntamente por el crimen organizado. Los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón fueron los periodos con más atentados mortales contra presidentes municipales. Aunque en los 2 gobiernos de Morena, el de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum, los homicidios de gobernantes municipales no han disminuido considerablemente. Durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, han sido asesinados 10 alcaldes en 5 estados de la República. Entre 2024 y 2025, alcaldes de todos los partidos políticos han sido objetivo del crimen organizado. La organización ciudadana Causa en Común informó que ante el número tan elevado de asesinatos de alcaldes, se demuestra el abandono en que se encuentran las autoridades municipales en México. Quienes están detrás de estas estructuras criminales, pues generalmente están vinculados a políticos, desgraciadamente, ¿no? A políticos, a militares, a policías, y entonces al final del día con lo que nos quedamos, pues es, si no pueden cuidar, Alberto, a un presidente municipal, pues cómo van a cuidar al resto de los ciudadanos. Para el Financiero Televisión, Alberto García Zarubi. Ahora, también es importante subrayar que se ve que Estados Unidos le está poniendo particular atención a México en este momento, porque hubo pues estas declaraciones muy importantes del gobierno de Estados Unidos, de la Casa Blanca, donde se pronunció respecto a la violencia política en México. A través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, condenó el asesinato del alcalde. Recordó que desde Washington han utilizado todas sus facultades para reprimir el tráfico de drogas y han designado a los cárteles como organizaciones terroristas. Well, first of all, with respect to this specific news item and this alleged assassination that took place in Mexico, I know the Trump administration, we are aware of that, and of course we condemn all political violence anywhere in all forms. I can speak for the president in saying we are continually pushing Mexico to do more to tackle the drug trafficking and the drug cartels within their country, and we are working with them in any way that we can. And the president has obviously used the full range of executive options in his authorities to crack down on drug trafficking at our southern border and to designate these cartels as foreign terrorist organizations. Pero además de las declaraciones de la secretaria de prensa, el ahora subsecretario del Departamento de Estado, Chris Landau, mandó un mensaje expresando sus condolencias por X, por esta red social de X, y también la misma Embajada de Estados Unidos en México. Y casi fue sorprendentemente lo rápido que sacaron estos mensajes o estas condolencias, lo que nos da a entender que desde los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos están siguiendo muy de cerca la violencia en el país y particularmente la violencia política. Para profundizar en este tema, saludo con mucho gusto a Guillermo Valdés. Él es exdirector del CISEN, también nos ha acompañado en los últimos años en este programa. Guillermo, a ver,
el tema de Michoacán, primero podríamos enfocarnos en el tema de Michoacán, sigue siendo un estado en donde en diferentes momentos, diferentes gobiernos han usado diferentes estrategias que ciertamente parece que no han sido, pues que no han sido exitosas. Entonces, ¿es el estado de Michoacán un reflejo de estrategias fallidas en el resto del país? Porque pues nomás viendo el número de presidentes municipales asesinados, en este momento la presidenta ya tiene 10 y apenas acaba de cumplir un año. No me puedo imaginar cuál va a ser el número de presidentes municipales asesinados hacia el final del sexenio. Entonces, ¿qué es lo que está fallando en la estrategia de no solamente el actual gobierno, sino de gobiernos anteriores? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Ana María. Muy buenas noches a la audiencia. Pues mira, el planteamiento que haces es terriblemente doloroso y urgente atender, porque efectivamente Michoacán, ahí comenzó la estrategia de Felipe Calderón en 2006, ahora son casi 19 años después de aquel inicio de la estrategia contra las organizaciones, y Michoacán y Guerrero y Sinaloa y Tamaulipas, y le vamos ampliando los estados, sigue la presencia fuertísima de las organizaciones criminales, y la pregunta es pues pertinente y urgente responder. ¿Qué ha fallado que después de tanto lucha parece que no se avanza nada? Y yo te apuntaría una reflexión, creo que importante y autocrítica, no solo desde el gobierno en el que yo participé de Calderón, sino del Estado mexicano. O sea, yo lo que veo es dos fallas fuertes que han hecho que estos problemas se prolonguen e incluso se profundicen. Una es que no ha habido una política continua de fortalecimiento de las estructuras institucionales de seguridad y justicia en el ámbito estatal y municipal. O sea, tú no puedes garantizar la seguridad y la justicia, acabar con la impunidad, si no tienes policías, si las fiscalías estatales están rebasadas y en muchos casos corrompidas, si las cárceles están llenas de presos sin ningún control que se gobiernan por los organismos criminales, y el poder judicial también está rebasado. O sea, en esa situación institucional, ¿cómo podemos querer que haya reducción de la inseguridad, de la violencia, cero impunidad, etcétera? Pues es imposible. Y déjame ponerte en números presupuestales garrafal omisión que ha cometido el Estado mexicano en materia de construcción de instituciones de seguridad y justicia. Uh-huh. Cuando el presidente Calderón llegó a la presidencia en 2006, el presupuesto, pesos más, pesos menos, de todas las instituciones federales, de Sedena, Marina, Policía Federal, Procuraduría, CISEN, etcétera, sumaba alrededor de 200,000 millones de pesos ya convertidos en pesos actuales. Cuando sale Calderón en 2012, el presupuesto había crecido prácticamente a 400,000 millones de pesos. O sea, duplicó el presupuesto para las instituciones federales de seguridad y de justicia, y se empezaron a destinar y a crear fondos de apoyo a la seguridad para estados y municipios. Ahora, si vemos el presupuesto de 2024-2025 en materia de seguridad y justicia, la tragedia es que el presupuesto es menor que al de hace 12 años. O sea, ahorita el presupuesto de 2025 fue alrededor de 380,000 millones de pesos. 20,000 menos que hace 12 años. O sea, híjole,
ese dato te revela que por qué está en los municipios que quieren combatir al crimen organizado en ese estado de indefensión, porque no hay recursos. Y esta es una tragedia del Estado mexicano. Sí, pero además de los recursos, Guillermo, yo cuestiono la voluntad política. Bueno, porque, ese es el mira, otro al que iba. El problema en cualquier país normal, literalmente, en cualquier otro país, el gobernador de Michoacán, el gobernador de Sinaloa, ya los hubieran destituido, ya hubieran buscado un reemplazo, ya hubieran hecho algo diferente para que los costos políticos de estos fracasos no caigan en frente de la presidenta. O sea, Pues porque... sí, ¿Sí? Te escucho. lo entiendo perfecto, pero es un problema de falta de voluntad de todo el Estado, no solo de algunos gobernadores. Hay que irnos al Congreso. ¿Por qué el Congreso no aprueba estos presupuestos cada año? ¿No? O sea, no hay una conciencia clara y real de que para tener seguridad y justicia hace falta un acuerdo nacional permanente y sistemático que se traduzca en esa voluntad política para fortalecer y construir las instituciones. Eso es lo que no hay, o sea, Ahora, mira, también en cualquier otra democracia normal hubiera habido costos políticos por lo que está sucediendo en el país en este momento, ya sea en las elecciones, ya sea que se deje de invertir, ya sea que comentarios o posicionamientos que estamos viendo más y más, si quieres tú, del gobierno de Estados Unidos en ese sentido, pero no hay ni siquiera presiones públicas por parte de la población de lo que está sucediendo. En cualquier otro país Moreno hubiera salido, ya no hubiera sido electo la presidenta Claudia Sheinbaum con los resultados que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo te pregunto, ¿cuál va a ser el punto de quiebre? Porque esto no puede seguir así. No puedes tú tener más de 100,000 desaparecidos, no puedes tener estos niveles de violencia en donde están secuestrados parte de la población. Podemos debatir si es un 30%, un 40%, lo que sea. Pero el control territorial que están ejerciendo estas organizaciones y además la violencia diaria que está viviendo la población no ha tenido un punto de quiebre. ¿Estamos ante un punto de quiebre, Guillermo? ¿Qué tanto más puede continuar esta situación? Yo creo que una señal alentadora después de este lamentable asesinato es el estado de indignación social que generó a nivel nacional e incluso fuera de México por el hecho de haber asesinado a uno de los poquitos gobernantes que mostraban esa voluntad política de combatir a fondo al crimen organizado. Yo creo que esa es la causa de la indignación tan grande y de un eventual punto de inflexión, si es que esta indignación social se traduce en alguna acción política organizada y permanente para no dejar que el gobierno siga actuando con esta indiferencia. A mí me sorprende, por ejemplo, que la política que todo mundo hemos reconocido como positiva del gobierno de Claudia Sheinbaum, de haber dejado atrás los abrazos y no balazos, pero esa política que hemos reconocido como positiva mostró con este asesinato un límite y un flanco débil terrible, porque es una política que no era política de Estado, era política de partido. Si tú tienes un alcalde como era Carlos Manzo, con ese nivel de compromiso y de valentía y de voluntad política para restablecer el Estado de Derecho, ¿cómo es posible que tú desde el gobierno federal no lo hayas vuelto tu aliado imprescindible para combatir al crimen organizado en Michoacán? Y que en vez de que lo convirtieras en tu aliado, el alcalde estuviera mendigando durante un año el apoyo de la federación, porque no había esa visión de política de Estado de apoyar
a los otros niveles del Estado que están en tu misma lucha. O sea, eso es escandaloso, que el gobierno de Claudia Sheinbaum no haya protegido y se haya aliado y establecido una estrategia integral contra el crimen organizado en Uruapan, aprovechando la voluntad del alcalde. No, el alcalde tenía que venir a mendigar apoyo. Entonces, eso te revela que la estrategia de Claudia Sheinbaum no estaba con una mira de Estado, sino de partido. No quisieron tocar y cuestionar al gobernador y no han querido actuar en fondo contra otros gobiernos en donde claramente hay vínculos entre crimen organizado y gobernantes locales. Entonces, yo creo que lo que se necesita para que esta indignación se traduzca en un punto de inflexión es que desde la sociedad y los partidos de oposición conviertan este movimiento de enojo, de indignación, de deseo de que cambien las cosas en una acción política que arrincone al gobierno de Claudia Sheinbaum para convocar a un acuerdo nacional serio a favor de la paz y de la justicia y no a una política sectaria y partidista. Pero ¿cuál sería ese acuerdo? Porque también, Guillermo, hay que decirlo, ha habido acuerdos, y tú los conoces bien, y pues, ha habido varios acuerdos con la sociedad y gobierno a través de los años que básicamente no llevan a ningún resultado. O sea, la gente protesta, las están matando. A ver, sí, con 130,000 desaparecidos, no hay una indignación nacional, considerando el número de personas que están desapareciendo a nivel nacional casi a diario. Si eso no indigna y no mueve a las personas más allá de la oposición, yo no sé qué los va a indignar, Guillermo. Bueno, pues ahora nos está indignando esto. Pero mira, para regresar a la pregunta y qué viabilidad o qué eficacia pueden tener esos acuerdos, nos podemos ir a los acuerdos locales que han sido terriblemente exitosos. En Ciudad Juárez se bajó la violencia a partir de 2010, 11, 12, hasta en 80% porque hubo un acuerdo de los 3 niveles de gobierno con la sociedad que funcionó. Habrá que revisar los mecanismos que hicieron posible. En Nuevo León hubo otro, en La Laguna hubo otro acuerdo a nivel regional local, en Tampico también funcionó. Hay varios ejemplos de cómo los acuerdos sociedad-estado pueden ser beneficiosos para reducir los índices de violencia. El único acuerdo nacional que se firmó en estos últimos 18 años fue el que promovió Calderón en agosto de 2008. Sí, lo recuerdo. Pero el PRI lo boicoteó desde 2009 y 2010 en adelante. Enrique Peña Nieto lo boicoteó y ahí acabó. Pero por eso digo, necesitamos partidos políticos y el Estado entero que entienda que este problema va más allá de colores y va más allá de sexenios. No vamos a resolver el problema con una visión partidista. Es terrible. Calderón hizo un esfuerzo, Peña Nieto revirtió muchas cosas. Otras cosas las hizo bien. Llega López Obrador y cambia todo y dice que ahora abraza a los criminales. Y no, estamos comenzando un 4º sexenio en lucha contra el crimen organizado, en un estado de indefensión y de derrota. Es terrible que estemos al comienzo de un 4º gobierno con este problema de inseguridad y violencia, en una situación en que el Estado está cada vez más débil y incapacitado para frenar a un crimen organizado poderoso y violento. Eso es una tragedia y esto debe mover a la sociedad y debe mover a los partidos políticos, a la clase política, porque o sea, no hay soluciones mágicas, no hay varitas que vengan y desaparezcan a los carteles, ni que desaparezcan el narcotráfico, la extorsión. Tiene que ser un trabajo de largo plazo, se puede construir, se pueden tener resultados precisos y en poco plazo, pero el problema estructural nos va a llevar mucho tiempo. Sí, y es una tragedia que llevemos 4 sexenios perdidos. Ay,
Guillermo, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado esta noche. Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, muchísimas gracias por estar aquí en Gabinete de Seguridad. Un Buenas placer noches. estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Miren, no puedo terminar este bloque sin comentar sobre lo que le pasó a la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde ustedes seguramente vieron las imágenes, en donde un individuo se le acerca, ahí están las imágenes, y básicamente la acosa sexualmente. Ese hace un tocamiento total, no solamente indebido, sino criminal. Y mucho se ha enfocado en el tema de el hecho de cómo es posible que una persona se le acerque hacia la presidenta y la seguridad de la persona más importante, literalmente la persona más importante del país. Pero en términos de cómo hace este acoso sexual, a mí lo que me impresiona es que ella tuvo que sonreír tratando de entender lo que estaba sucediendo, y había otras mujeres presentes que deberían de haber empezado a gritar y a separarla y no permitir que eso sucediera. O sea, yo creo que entre mujeres también tenemos que tener nuestras propias estrategias cuando suceden estas cosas en la calle, empezar a gritar y empezar a señalar a este tipo de individuos. Y ojalá que haya un castigo que sea público y que se reconozca que este tipo de experiencias que vivió la presidenta son experiencias que viven mujeres todos los días, que simple y llanamente tratan de llegar a su espacio de trabajo. Y también, obviamente, es un llamado a la presidenta y a su equipo de que la seguridad de la presidenta es cuestión de seguridad nacional. Yo he escrito mucho sobre esto, particularmente cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador desbarató todo el sistema de protección que tenían los presidentes de la República, que era el Estado Mayor. Entiendo las razones que hicieron eso, pero también hay que entender, si no se tiene a diario, cada segundo, información sobre potenciales amenazas a la presidenta, y no hay un equipo, porque este equipo que tiene ahorita obviamente le falló. Y ella lo tiene que reconocer y debería de estar renunciando a alguien que haya permitido que este individuo, que claramente se veía que parece que estaba borracho, empezara a acercarse a la presidenta. No estoy diciendo que la presidenta no pueda salir y estar entre la gente. Yo entiendo la necesidad política de hacer eso. Pero de aquí en adelante, si no se toma una posición contundente, y acuérdense de mí, va a haber cada borracho, cada idiota, cada tarado que va a tratar de acercarse a la presidenta y tratar de tocarla y hacer lo mismo que hizo este idiota. Pero además el mensaje que se está enviando al resto de la población es que, pues, si podemos hacer eso con la presidenta, cualquier cosa se puede hacer, ¿verdad? Entonces sí es un llamado también que se haga un ejemplo de este individuo, de lo que no se debe hacer en la calle y cómo no tratar a las mujeres. En fin, estoy súper molesta por todo esto y cómo la presidenta tuvo que vivir este incidente. Pero que sea una lección y que lo hagan una lección. Bueno, vámonos a otro corte, pero antes les comparto la siguiente frase. La muerte es dulce, pero su antesala cruel. Es del escritor español Camilo José Cela. Vamos a un corte. ¿Qué tal? Gracias por continuar con nosotros en este Gabinete de Seguridad. Mire, para combatir los cárteles del crimen organizado, el presidente Donald Trump estaría delineando el despliegue de sus tropas para atacar laboratorios de droga y a líderes de cárteles en México. Así lo aseguró este lunes la cadena NBC, que informó que Estados Unidos ha comenzado una planificación detallada de esta nueva misión que incluiría operaciones terrestres.
De acuerdo con el medio, aún falta la aprobación final para dicho despliegue. Recordemos que hasta ahora el gobierno de Trump se ha centrado en Venezuela y por ello ha realizado ataques contra presuntas embarcaciones que transportan drogas. Ahora, sobre este tema, dándole seguimiento, la presidenta Claudia Sheinbaum lo descartó. Negó que Trump esté preparando una misión para enviar tropas al país y recordó que existe un entendimiento de seguridad entre ambos países que incluye el respeto a la soberanía. Escuchemos a la presidenta. Que respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados. Entonces eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir eso. Además, no estamos de acuerdo. Ahora, yo creo que es importante puntualizar que estos cuestionamientos o esta eventualidad de que Estados Unidos usara sus capacidades militares para poder llevar a cabo actividades, operaciones especiales en México, el uso de drones particularmente. Esta información proviene de lo que parecería más que nada un trascendido de NBC, que tal vez tiene, no estoy cuestionando el reporte, pero ellos hablan de sus fuentes dentro del gobierno de Estados Unidos que le dieron esta información de que se estaría planeando estas operaciones que incluiría el uso de drones que impactarían objetivos dentro de México. Yo creo que hay que tener conciencia de eso. ¿Por qué? Porque parte de lo que creo que está haciendo Estados Unidos es estar filtrando información que tal vez sea cierta o no. Hay que recordar que Estados Unidos filtró en un medio de comunicación que supuestamente, creo que fue en Reuters, que supuestamente había una lista de 50 mexicanos, políticos, empresarios, funcionarios del gobierno, exfuncionarios del gobierno, que estarían perdiendo su visa o que perdieron su visa porque Estados Unidos supuestamente los vio ligados a algún grupo del crimen organizado que ahora clasifica como terroristas. Hasta la fecha no ha habido una confirmación de esa lista, pero ha habido personas que han salido, mexicanos, funcionarios y exfuncionarios que han salido a decir que sí, de hecho, han perdido su visa. Entonces, hay que tener cuidado con este reportaje de NBC porque podría ser parte de un proceso de filtración de información para presionar al gobierno de México. Ahora, la presidenta tiene razón, más allá del acuerdo que se haya firmado en las últimas semanas entre ambos países. La verdad es que México ha dado todo indicio de estar muy dispuesto a no solamente colaborar con Estados Unidos, sino responder a sus peticiones. Ustedes recordarán que el presidente Donald Trump, una de las primeras peticiones o presiones de su gobierno fue que México ayudara a Estados Unidos a cerrar la frontera para que no cruzaran migrantes y de hecho eso está sucediendo en este momento. Los últimos datos señalan que en este momento el número de personas que están cruzando ilegalmente a los Estados Unidos está en un nivel bajo histórico. También Estados Unidos estuvo insistiendo, le pidió al gobierno de México que le entregaran un número importante de delincuentes que Estados Unidos o personas que están siendo acusados de ser parte de estas organizaciones criminales, que Estados Unidos están interesados en enjuiciarlos en Estados Unidos y que la mayoría los había pedido Estados Unidos en extradición. Pues, ¿qué pasó? Pues México los entregó, o sea, obviando todos los procesos de extradición que existe, protección a sus derechos, garantías individuales. Todo Estados Unidos agarró a estos individuos y envió más de 50 individuos a Estados Unidos, que enfrentarán posiblemente hasta la pena de muerte porque no se les entregó a Estados Unidos mediante el acuerdo de extradición que hay entre ambos países. Todo indica de que ha habido hasta la fecha una estrategia de perseguir organizaciones criminales altamente violentas que estaría
pues contraponiendo la estrategia que fue de Andrés Manuel López Obrador de abrazos y no balazos. Ahora, eso no significa que haya otras peticiones, otros intereses que tenga Estados Unidos en México, que tiene que ver con otros individuos que no se han podido detener o la destrucción de laboratorios. Y el problema de lo que estaría proponiendo Estados Unidos es que hay dos problemas. Hay uno legal, porque sigue habiendo un cuestionamiento bajo qué paraguas jurídicos estaría llevando a cabo Estados Unidos estas actividades. Como ustedes recordarán, la presencia militar que tiene Estados Unidos en el Caribe hasta el momento no han podido justificarlo legalmente y va a haber eventualmente un cuestionamiento, un problema. Por eso, y esto es como un comentario aparte, sí creo que el tema, hay mucha presión en Estados Unidos que se decida cómo se va a resolver, entre comillas, el problema, entre comillas, el problema de Nicolás Maduro, o sea, un cambio de régimen, porque no pueden mantener esa presencia militar indefinidamente en el Caribe sin justificación legal de por qué están atacando estas lanchas rápidas. Pero más allá de eso, el que Estados Unidos llevara a cabo estas actividades y que reconocieran abiertamente que habían lanzado un dron en contra algún laboratorio o algún individuo que Estados Unidos quiere matar, básicamente hay que decirlo, o por lo menos debilitar a las organizaciones criminales mexicanas. Hay dos problemas con eso, y esto es lo que le preocupan a los abogados del Pentágono y de la Casa Blanca, de que sí se corre un riesgo de que se lastime o se mate a una persona que tenga ya sea vínculos con Estados Unidos o que sea ciudadano estadounidense. Uno. Y dos, para Estados Unidos y para México sí sería un parteaguas el que se atacara directamente a un objetivo militar unilateralmente sin consultar o con apoyo del gobierno de México. Entonces yo creo que lo que va a pasar es que con estas declaraciones que se están haciendo, yo creo que sí vamos a ver tal vez ataques a laboratorios, pero van a ser operativos en donde lo dirigen el gobierno de México o que es con consentimiento del gobierno de México, en donde usan tal vez inteligencia de Estados Unidos, pero el operativo en sí estarían dirigido por ya sea la Sedena, ya sea la Guardia Nacional o ya sea la Marina, pero que sería con consentimiento del gobierno de México. Yo creo que mi intuición es que leyendo estos comunicados o estas filtraciones, lo que tiene que ver es Estados Unidos presionando mediante los medios de comunicación de que hay que hacer estos operativos y hay que empezar a identificar objetivos que puedan permitir que Estados Unidos use sus capacidades militares, pero al mismo tiempo salvar cara o que no se vea que esto es el inicio de una guerra entre ambos países, que es en cierta forma lo que resultaría eso sería una separación o un problema de mediano a largo plazo en donde ciertamente el gobierno de México tendría toda la razón en casi hasta romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos porque sería un acto de guerra. Entonces hay que estar muy al pendientes, pero yo si fuera alguno de estos actores que tienen laboratorios o que trabajan en estos laboratorios o personas que están cercanas a estos grupos del crimen organizado, yo creo que es hora de tener mucho cuidado. Son estos objetivos realmente, literalmente, son radiactivos. Nos vamos a una pausa, pero antes les comparto la siguiente frase del emperador francés Napoleón Bonaparte que dice: la guerra es un juego serio en el que uno compromete su reputación, sus tropas y su patria. Vámonos a un corte. Qué bueno. Gracias por continuar con nosotros en este gabinete de seguridad. El fin de semana pasado
ocurrió otra tragedia. 23 personas murieron por un incendio y una explosión en una tienda de autoservicio en Hermosillo, Sonora. Los cuerpos ya fueron identificados y las autoridades apuntan a una falla en el sistema eléctrico del almacén. Eduardo Pérez Albores con toda la información. Al menos 23 personas murieron, entre ellas 6 menores de edad, y varias resultaron heridas tras la explosión e incendio en una tienda Waldos ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con las autoridades, el incidente se debió por una falla en el sistema eléctrico del almacén. He instruido a todas las dependencias del gobierno del estado a brindar acompañamiento integral, atención médica, psicológica y social. Nadie enfrentará este dolor en soledad. Desde los primeros momentos, los cuerpos de emergencia, seguridad y salud actuaron con gran profesionalismo y compromiso, controlando la situación y salvando vidas. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su cuenta de X, dio sus condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas e indicó que mantiene contacto con el gobernador de Sonora. El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, informó que tras la explosión se han cerrado 68 sucursales en el estado de manera preventiva. Vamos a iniciar un proceso de evaluación junto con los gobiernos municipales que se encargan de esta parte, de tal suerte que se pueda concluir en que no tenemos ningún establecimiento que ponga en riesgo a ningún ciudadano. La cadena de tiendas Waldos expresó su consternación y compromiso con las investigaciones, además de brindar apoyo a las familias afectadas. En un comunicado, la compañía detalla que está colaborando de manera total y abierta con la Fiscalía de Sonora y con todas las autoridades para esclarecer las causas de este terrible suceso. Para el Financiero Televisión, Eduardo Pérez Albores. Y obviamente esta tragedia en Hermosillo, Sonora, nos recuerda la otra tragedia que hubo en donde murieron, creo que 49 niños, que es la guardería ABC. ¿Qué está pasando con Protección Civil en Hermosillo, Sonora? Esa es la gran interrogante. Pero antes les comparto también otra frase. Cada instante la vida es un paso hacia la muerte. Este es de Pierre Corneille, él es poeta y dramaturgo francés. Vámonos a un corte. Gracias por continuar en este gabinete de seguridad. Ahora nos vamos a algo literalmente extraterrestre. En este espacio le hemos dado seguimiento a lo que acontece con el cometa 3I Atlas. Ahora, si ustedes usan las redes sociales o tratan de obtener información sobre las redes sociales, seguramente han escuchado sobre pues, el debate, en algunos casos preocupación, sobre este cometa. Mire, lo que hemos comentado sobre todo en este programa respecto a lo que tiene que ver con la seguridad, ¿sí? Con lo que posiblemente representa este cometa como amenaza. Ahora, la seguridad nacional siempre se tiene que ver no solamente como la seguridad individual o en la integridad individual de las personas, sino también la integridad y la soberanía de un país, la integridad y la viabilidad de gobiernos democráticamente electos, pero también se tiene que ver la seguridad nacional como un concepto que incluye pues, la protección y la viabilidad de la humanidad. Y es por eso que el tema del cambio climático ha sido uno de los temas que ya se está considerando y ya se habla en el ámbito de seguridad nacional por lo que representa en la viabilidad
no solamente las personas, sino de gobiernos y de literalmente de la humanidad a largo plazo. Mire, hace un par de días tuve la oportunidad de charlar con Abraham Loeb, le llaman Abe Loeb, que es un profesor de ciencias y director del Instituto de Teoría y Computación de la Universidad de Harvard, y también lidera que él va a hablar más adelante, sobre un proyecto Galileo. Y en donde él habla sobre este cometa y sobre la especulación que hay sobre este cometa 3I Atlas. Y tuve la oportunidad de hacerle varias preguntas. Y empecemos con esta primera respuesta sobre de qué se trata este cometa. ¿Por qué hay tanta atención? Y escuchemos su respuesta. Thanks for having me. This is the third interstellar object from outside the solar system that was discovered by astronomers over the past 8 years. And as soon as it was discovered, it became clear that it's very big, at least 5 kilometers in diameter, the size of a big city. And that's surprising because it's 1 million times more massive than the first interstellar object. And the question is, why haven't we seen 1 million small objects before we see this giant one? There might not be enough material in interstellar space to deliver such a big object once per decade. And so one possibility is that maybe it arrived to the inner solar system by some intelligent design. And indeed, the trajectory of this object is aligned with the plane of the planets around the sun to within 5 degrees. The chance of that happening at random is 1 in 500. And it also arrives at a very opportune time so that it comes very close to planets. For example, on October 2nd, it came within 30 million kilometers from Mars. And then within a week from now, it will come very close to Venus. And on March 16th, 2026, it will come very close to Jupiter. And that's, again, a very surprising coincidence because the chance of that happening at random is 1 in 20,000. And in addition, the plume of gas around it implies that there is that it's mostly made, at least the surface of it is mostly made of carbon dioxide, very little water, maybe 4% by mass. And we find nickel without iron. The only other place where that is found is in industrial production of nickel alloys. And also there was a jet, a bright glow around the object that was directed towards the sun during July and August. And that is an anti-tail. Usually comets have a tail that extends away from the sun. In this case, it was towards the sun. And that was very surprising. And that is interesting because if it's a technological object, you might expect it to maneuver or perhaps to release mini probes that would maneuver towards the planets. It's lying in the plane of the planets, perhaps for a reason. And we cannot see it because it's hiding behind the sun exactly at this time. The question is whether that is also a sign of some design that we cannot observe it from Earth. But we do have instruments that can look close to the sun, and they detected it. And it looks like it became much brighter as it approached the sun. And it's also bluer than the sun, which is really an anomaly because if it were to shed dust, it would become redder. We know that the surface of the object is cooler than the sun. It's at least 10 times cooler than the surface of the sun, and therefore it should be redder than the sun. However, what the data that came out indicates is that it's bluer than the sun, meaning if that represents some temperature, the temperature is higher than that of the sun. Or if that represents some property of the surface, it must be very unusual. Ahora, yo le pregunté también sobre el hecho de que existían tantas anomalías de este cometa. No significaba que tenía que ser extraterrestre. De hecho, durante décadas ha existido de que no solo que ha existido esta preocupación de que
que no solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino también otros gobiernos del mundo no hayan sido transparentes con la información sobre estos eventos inexplicables o extraterrestres o ovnis o fenómenos aéreos no identificados que se conocen como WAPs. Entonces, sí hay problemas, o sea, sí hay cosas que no entendemos de este cometa, pero yo creo que lo que está creando más preocupación es que el gobierno de Estados Unidos, otros gobiernos estén pues escondiendo información y eso crea más desconfianza. Le pregunté a Abe Loeb, el profesor Abe Loeb, que si cree que con el 3I Atlas el gobierno de Estados Unidos está ocultando información. ¿Acaso la NASA no está proporcionando información de lo que sería esencial para entender qué representa este cometa para la humanidad? Y esto fue lo que me dijo. Well, on May 1st, 2025, I visited Congress. I gave a briefing to a committee that is looking into what the US government might have and asking it to declassify information that should be known to the public. And the day before that, I visited the Pentagon and in particular an office that is called the All Domain Anomaly Resolution Office that looked into past reports. And they claim that they had access to all information within government. And so I asked them, did you see anything unusual? And they told me no. Except for some verbal reports by FBI agents, no, we haven't seen anything. And so they think that there is nothing. And then a day later, I was in Congress, and next to me was a scientist called Eric Davis, who claimed that he worked in the government. He knows that there are materials from crash sites of non-human intelligence crafts. And I just have to decide who to believe, because the problem is that humans can tell you stories that are not substantiated. They might hear rumors that have no basis. And so the work of a scientist is much more productive in the sense that I don't care what people tell me. I don't care about past reports. I can collect the evidence myself. And therefore, I'm leading the Galileo project at Harvard University that already built 3 observatories. The latest one is in Las Vegas, Nevada. It's a state-of-the-art observatory on top of the Sphere, that is an entertainment center there. And there are 2 others, one in Massachusetts and another one in Pennsylvania. And we are collecting data on millions of objects every year, and we will analyze it with machine learning software to figure out if there are any outliers, any objects that are outside the performance envelopes of human-made technologies. And that is my solution to who to believe. You know, I don't believe stories. I want to see the data from instruments that are calibrated and have no agenda. Por último, le pregunté al profesor Loeb, ¿cuándo tendremos suficiente información sobre 3I Atlas para llegar a algunas conclusiones? Es una respuesta complicada de responder, pero pues que está, porque en este momento está literalmente atrás del sol. Pero esto fue lo que me respondió. 3I Atlas will come out of proximity to the sun in November, and it will come closest to Earth on December 19th, 2025, and that's the best time for us to observe it with hundreds of observatories on Earth, and also space telescopes like the Hubble Space Telescope or the Webb Space Telescope. And my hope is that by the end of December, we'll have enough data on it, especially after it passed close to the sun, to tell whether it's a natural comet or something else. My hope is that it will not deliver gifts for Christmas around that time that we might not want. You know, it's not really up to us as to the nature of this object. It doesn't matter what the comet experts insist. Whether we have a partner or not in interstellar space was already decided. We just have to figure it out and see if 3I Atlas
is just a very unusual rock that happened to come within the plane of the planets around the sun by some chance coincidence, or that was planned and therefore we have a partner out there. And when you go on a blind date with a partner, my advice is to observe the other side before you have any opinion about what it might be. Y esta fue mi conversación con el profesor Abraham Loeb. Obviamente vamos a estarle dando seguimiento a la información que pueda surgir de este cometa 3 y Atlas, y tal vez podamos identificar, como dice el profesor muy bien, si tenemos compañeros o parejas extraterrestres. En fin, con esto concluimos este gabinete de seguridad. Ojalá que me puedan acompañar viernes a las 9 de la noche en Aldea Global, aquí por El Financiero Televisión. Yo soy Ana María Salazar, muy buenas noches.